Primero que nada, te doy la bienvenida y el agradecimiento por haber aceptado esta invitación. Yo creo que va a ser, no creo, estoy y tengo la certeza de que va a ser de motivación para muchas mujeres. A veces nosotros vemos la parte del éxito o la acción o el resultado de las personas, pero pocas veces o no conocemos todo lo que estuvo detrás de este crecimiento o de estas decisiones que se tomaron. Entonces, pues antes que nada, gracias, Sara. Y no te voy a presentar formalmente ahorita porque lo más importante es conocer tu historia y hasta el final ya presentamos un poco de todo lo que ya estás haciendo y los resultados también que estás teniendo. Va, Entonces, perfecto. yo conozco tu historia, una parte, pero cada vez que escucho nuevamente lo que nos platicas, hay cosas muchísimo más valiosas ocultas. Todo el tiempo hay cosas valiosas que tú nos estás compartiendo. Entonces, a mí me gustaría que nos pongamos en un contexto de hace 15 años Ok, antes de que fueras mamá. ¿De acuerdo? ok, va. Ese periodo, esos meses antes de que tú fueras mamá, siquiera que te enteraras, me gustaría saber qué hacías, qué pensabas, qué pasaba por tu vida, quién era Ara en ese momento. Pues fíjate, Sil, que hace 15 años, pues era una mocosa de 15 años. O sea, realmente tengo 30, entonces era una nena de 15 Eras una años. nena. Sí, iba llegando de vivir en Puebla porque vivía con mis abuelos paternos. Y entonces llegué a vivir otra vez con mi mamá a Tabasco, pero mi mamá vivía con su pareja, o sea, con mi padrastro, ¿no? Y entonces, pues, yo ya traía toda una historia por ahí de fiesta, de salir, y entonces de vivir en la ciudad prácticamente sola, porque mi abuela pasaba más tiempo en Tabasco por la enfermedad de mi abuelito que conmigo. Entonces, como que ya era muy independiente, ya estaba como muy habituada a estar sola, a no tener que estar pidiendo permiso y todo. Y entonces regreso a casa de mi mamá y mi mamá está con este hombre y como que él quiere ser muy impositivo conmigo y poner como muchas reglas y muchos límites. Y obviamente ese fue un super cambio para mí. Y aparte de ese cambio, que yo venía como que de la ciudad y llegué a meterme a un rancho. Entonces como que estaba así de, ay, aquí no encajo, aquí no me siento bien. O sea, y obviamente también habían muchos factores, el cambio de la escuela, todo lo que era mi vida, mi mundo en ese momento, se desapareció y cambió por completo. ¿Cuánto tiempo Entonces, viviste con tu abuelita Ara? ¿A partir de qué edad empezaste a estar con ella? yo me fui con mi abuelita cuando tenía como 9 años. No, sí viví más tiempo con ella. Sí, Wow. sí viví un ¿Estuviste, o ratote sea, con fue ella. decisión Pues decisión de mi mamá, pero pues yo estaba súper cómoda porque en realidad mi papá falleció cuando yo tenía 6 años, entonces mi mamá a Ok. los 2 años se casa y pues empieza la relación con este hombre con el que vivía y era una relación bastante violenta la de ellos dos. Entonces yo desde ahí empecé a observar muchas cosas. Mi mamá no estaba como que muy centrada en ese tiempo. Su esposo trabajaba en plataforma, entonces 15 días estábamos bien, 15 días no, y entonces era como una ruleta rusa de emociones, ya sabes, a ver cuándo nos va a tocar estar bien, cuándo hay paz en esta Ok, casa. Entonces, ok. la relación de él conmigo era muy complicada. Obviamente yo tenía como mucho rencor por haber perdido a mi papá. Él insistía en que yo le llamara papá y yo le decía, no, es que tú Mm. nunca vas a ser mi papá, ¿no? O sea, no de esa manera, ¿no? No trató de como que de llegarme por el cariño, sino imponiendo. Y entonces, Oh, pues siempre he sido rebelde. Entonces, como que yo rechazaba mucho esa parte. Hasta que tuvimos una dificultad, pues en una ocasión, mis abuelos, los papás de mi papá, vivían ya en Puebla y llegaron a Tabasco a ver a la familia y me fueron a buscar. Y entonces me acuerdo perfecto, me llevaron a Villa a comprarme ropa y entonces cuando llegué a la casa llegué muy tarde. O sea, como que me pasé de la hora que me habían dado permiso y entonces eso fue un súper problema entre mi mamá y el marido porque él se quería meter y entonces yo le decía a mi mamá, pero ¿por qué se va a meter él si él no tiene absolutamente ninguna autoridad sobre mí? Y entonces mi mamá como que siempre ha sido una mujer como de no tener una decisión propia, ya sabes, o ok. sea, Dependiente.
Sí, no tiene criterio propio, le cuesta mucho trabajo ser independiente. Okay. Entonces yo me enfrasqué con ella en la discusión y con él, y mi mamá le habló a mi abuelita en ese momento y le dijo, ¿sabe qué? Mañana le llevo a Aranza porque yo ya no la soporto. Pero estamos hablando que tú en ese entonces tenías, ¿qué? ¿9 Como años, 10 9, años? 10 años, sí. En ese momento tú ya imponías también, o sea, hacías un espacio, un límite emocional, personal, por la situación, ¿no? Y en Sí, ese momento fue que deciden que te vayas con tus sí, abuelos, que sobre para todo ti, porque ya había por ahí como intentos de abuso ah, por parte de él, entonces como que yo siempre estaba a la defensiva. Y claro, entonces por tantito me supuesto. tocaba, yo decía, no, pero tú por qué, y ver que mi mamá lo permitía me frustraba mucho, entonces yo me ponía muy, muy mal, reaccionaba muy mal. Como niña haciendo berrinche en realidad, pero lo que estaba era cuidándome o Por defendiéndome de alguna supuesto, manera. por supuesto. Oye, Ara, y después de que te vas a vivir con tus abuelos, empiezas a vivir otra etapa ya como adolescente, o digamos Sí, un adulto joven, sí. que prácticamente es una etapa que reproduce algo que tú también habías vivido. Platícame cómo empieza esta relación, pero sobre todo, ¿qué te llama la atención de esta relación? ¿Por qué tú decides comenzar? Y hablo de la relación con la que, bueno, que tú nos has platicado mucho, pero es muy importante que nos digas qué fue el motivo, digamos, por qué decides estar Con el papá con de mi esta hijo. persona, ¿no? Ujú, exacto. Pues es que cuando yo regreso a Tabasco, entonces obviamente regreso a la casa de mi mamá con el marido y la situación era muy tensa, ¿no? Porque obviamente yo llegué ya mucho más independiente, mucho más rebelde, por llamarlo de alguna manera, y él seguía queriendo imponerse. Entonces yo le decía, llegó el momento que yo le dije a mi mamá, o sea, no, se molestaba incluso porque me hablaban por teléfono, porque amigas de la primaria, que en ese tiempo como que reencontré, llegaban a mi casa, entonces era así como, ¿por qué se molesta? Y ni siquiera me lo decía a mí, iba y agredía a mi mamá. Entonces Oh, a mí me molestaba mucho eso y ver que mi mamá era así como que ya por favor no me voy, tiene que generarte un problema a ti con él. Y como que no exacto. entendía eso y de repente él tuvo una reunión, el marido de mi mamá tuvo una reunión en la casa y yo invité a dos amigas para no estar como que sola en ese ambiente, ¿no? Esto que te estoy diciendo, si tenía yo 15, casi 16, o sea, entre Es 15 y una niña. 16, ¿no? Y entonces le digo a mis amigas, ¿saben qué? Estoy muy molesta de estar aquí, vámonos a caminar. Me acuerdo perfecto, vamos a comprar unos cigarros. O sea, imagínate, en ese tiempo yo ya fumaba. Y Sí, entonces, era parte de toda esa independencia. totalmente. Y entonces vamos a comprar los cigarros y íbamos tres, éramos tres. Y entonces donde íbamos caminando, me paro en una banqueta y esto que te estoy diciendo, o sea, imagínate en un pueblo, ¿no? Así, en un pueblito. Y entonces de repente veo que viene de lejos una camioneta y venía hecha la madre. Y entonces venía levantando mucho polvo, ¿no? Y entonces me molestó porque dije, güey, nos van a bañar de polvo, o sea, de empanizadas vamos a salir de aquí, ¿no? Y el caso es que pasó, el vato salió, era el papá de mi hijo, así lo conocí. Entonces salió, se fue X, no había cigarros en esa tienda, fuimos a otra y cuando íbamos hacia la otra, escuchamos nuevamente la camioneta y era él con unos amigos que nuevamente se acercaron y ahora se separaron a saludarnos, ¿no? Pero mi actitud fue así súper X, súper mamona, porque en eso yo vi que venía saliendo de mi casa el ex marido de mi mamá y a mí como que no, ni siquiera era un miedo hacia él, sino un miedo que le hiciera algo a ella, ¿no? De Entonces yo le acuerdo. dije, no, o sea, vámonos porque ya ahí viene ese güey, ¿no? Y entonces como que empezamos a caminar y nos fuimos. Pero me quedé con la espinita de quién era el tipo, ¿no? Y mi tío, como vivía ahí, pues de toda la vida, le dijo, oye, ¿conoces un muchacho así, 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 que tiene una camioneta así, 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 así? Y me dijo, sí, sí lo conozco. O sea, ni te metas con él. Fue la primera advertencia, que por supuesto hice Claro, caso por supuesto. omiso. Fue un reto. Totalmente, imagínate, en esa edad me dices no, pero por supuesto que ahí voy. Y Sí. entonces, como un rato más, lo que hice fue que saqué el coche de mi mamá y me fui con mis amigas y entonces fuimos a buscar dónde estaba el tipo, ¿no? Y entonces los encontramos afuera de su casa platicando, fumando y nos paramos y nos pusimos a platicar todos.
Y así conocí al papá de mi hijo, ¿no? Y entonces empezamos como que a frecuentarnos. Él llegaba a mi casa por las tardes, o yo iba a casa de alguno de los amigos que estaban por ahí. Entonces como que hicimos un grupo muy bonito entre todos, y ellos prácticamente eran mi escape de estar en mi casa con mi mamá y el marido. Y Claro, entonces, pues era un círculo de obviamente, seguridad de alguna manera. totalmente. Yo lo que buscaba era ese como refugio para no estar escuchando a mi mamá pelear con el marido. Y entonces cuando el marido se iba a plataforma, pues entonces ellos podían ir a mi casa y podíamos estar ahí en mi casa platicando, echando relajo, lo que sea, ¿no? Ahora, ¿por qué decides, si eran un grupo de personas, quiere decir que era más de, no solo estaba él, habían otros amigos? Sí, sí, ¿Qué sí, sí, fue lo sí. que te llamó la atención específicamente de esta persona? Ay, me voy a escuchar muy cursi. Su nariz. Bueno, o sea, fue algo físico, pero Sí, en forma, en físicamente su me gustó conducta, mucho. en sus rasgos de personalidad, que Fíjate que en su conducta y en su manera de ser conmigo, yo lo notaba como muy respetuoso, como ni siquiera noté algún rasgo de violencia, ya sabes, o sea, me sentía segura, me sentía tranquila, empezamos a convivir más, él se empezó a interesar más en mí, y todos los detalles, por así decirlo, que yo tenía en mi casa con mi mamá, lo platicaba mucho con él, y entonces como que empezó a ser mi espacio seguro, ¿no? Y la verdad, soy honesta, es que pues, lo quise muchísimo, y yo creo que él a mí también, pero obviamente cada vez se tornaba más difícil la situación, porque si él iba a mi casa, mi mamá tenía problemas, entonces yo le decía, no, no vengas, mejor cuando él no esté, mejor yo voy a tu casa, entonces yo me escapaba de mi casa para poder ir a su casa, y se volvió toda una mecánica media complicada, yo en orden de cuidar a mi mamá, de evitarle un problema a mi mamá. entonces realmente tú ahí eras la contención emocional de tu mamá. Y desde Uh que eras -huh. muy chiquitita has tenido como que esa fuerza o energía emocional. Pero platícame, ¿qué Sí, era lo que te ayudaba? ¿Era alguna palabra en específico? ¿Qué o alguna situación? Bueno, sabemos de la situación del entorno, pero ¿qué era lo que te motivaba o te impulsaba a decir, no, esto no va a ser, no lo voy a permitir? ¿En qué momento o qué era lo que pensabas que decías, no, es que lo voy a cambiar por esto? fíjate que tenía yo muy grabado y me apalancaba mucho de mi papá. O sea, yo decía, es que no, a mi papá no le gustaría que yo estuviera viviendo esto. Oh, Yo ok. creo que mi papá pensaría que esto está mal. Entonces, a pesar de que mi papá no tuvo una relación como muy respetuosa con mi mamá, porque pues obviamente tenían sus temas, y mi papá era gritón y así, yo decía, sí, pero llegar al punto de yo quererme meter a quitarle al marido de encima porque la estaba golpeando en el piso, o sea, fue como que quebraron mis límites, y dije, no, o sea, ¿por qué si mi papá no hacía esto? ¿Por qué alguien más lo va a hacer? ¿Y yo por qué lo voy a permitir? Entonces como que era un instinto, o ha sido un instinto Claro, desde claro. chiquita, desde chiquita. Y me acuerdo O sea, perfecto, hubo desde una ocasión chiquita, que, sí, dime, no, te escucho. hubo una ocasión que llegó el papá de mi hijo a verme, obviamente pues todavía éramos novios, y iba llegando el marido de mi mamá. Entonces él lo saludó, le dijo buenas tardes, y él no le contestó. Entonces, a los 5 minutos así escuché los gritos en el cuarto de mi mamá, y dije ya. O sea, yo creo que ahí fue la primera vez que dije ya, o sea, esto no va a volver a pasar, ¿no? Entonces Ahora, entré yo al cuarto de una manera muy ofensiva y le dije a mi oh, mamá, esto se acaba hoy y él se va hoy de la casa. Y literal, yo saqué todas sus cosas, se las aventé a la camioneta y lo corrí. O sea, te estoy hablando que era una mocosa de 16 años, ¿estás de acuerdo? y pasó, se fue. Sí, se fue. Y ese fue el fin de su relación. O sea, tu mamá de alguna manera pedía ayuda, pero no tenía la fuerza. Y eso fue Totalmente. lo que le ayudó a. Ahora, tú lograste entonces de alguna manera proteger también a tu mamá, pero tú inicias, estabas en una relación donde también te sentías protegida, pero ¿en qué Sí. momento esta relación, en qué momento esta protección comenzó a romperse? Cuando me embaracé. Cuando le dije, estoy embarazada, todo cambió. Ahí fue. O sea, antes era todo muy bonito, todo muy bien, salíamos, convivíamos con amigos, o sea, desayunábamos, comíamos, cenábamos juntos, todo tranquilo, íbamos a la escuela juntos, y en el momento que le dije,
me siento mal. Y entonces como que ahí yo creo que ninguno de los dos pensó nunca en que iba a llegar nuestro hijo tan rápido, porque ¿Qué edad la tenías? que se, Eras súper chiquita igual. 16, o sea, quizás acababa de cumplir 16 años. En realidad la que se dio cuenta fue la que era mi nana, imagínate, o sea, la señora que me vio desde chiquitita en casa de mi mamá y de mi abuela, y me dijo, oye, le dijo a mi mamá, oye, Aranza, ¿te has dado cuenta que desayuna, vomita y duerme? Come, vomita y duerme. Y dijo mi mamá, ay, no ha de tener parásitos. Y mira, mi parásito tiene 14 años. O sea, totalmente. Y hoy te ríes de todo este proceso, pero no fue sencillo. Cuando tú, ok, empieza a cambiar esta relación, platícanos un poco qué fue lo que ocurrió en tu relación. Ya no con tu mamá, ahora en la tuya. ¿Qué En la pasa? mía lo que Después pasó fue de que que se enteran que van a ser papás, ¿qué sí, ocurrió? el miedo lo dominó. El miedo a que la mamá, porque es hijo de sus papás, siempre fue violenta. Él vio violencia desde los 4 años y la mamá porque no la golpearan a ella, lo ponía a él enfrente desde chiquito. Entonces, obviamente él tenía muchísimo miedo de decepcionar a su papá, ¿no? Y a su mamá, que era la que daba todo por él. Y tenía una promesa del papá que era, ya sabes, hijo de petrolero es, tú vas a heredar la ficha y vas a trabajar en Pemex y vas a vivir bien y no sé qué. Y entonces le faltaba un año para poder entrar a trabajar a Pemex. Entonces, el miedo de perder la oportunidad, de decepcionar a su mamá, a su papá, yo creo que eso fue lo que lo paralizó y su reacción fue muy negativa, muy, muy, muy negativa. Sí, totalmente, totalmente. Digo, Fíjate eso, qué su curioso, yo situación nunca no tuve miedo. justifica. Sí, claro, el miedo definitivamente puede ser paralizante o puede ser una energía que depende cómo tú la dirijas, ¿no? Claro. Pero a ver, platícanos un poco qué fue lo que tú viviste, Ara, y cómo eso que tú viviste transformó realmente el destino de tu vida, las decisiones que tomaste posteriormente. Sí, fíjate que ahí teníamos los dos un tema de alcohol y de fiesta, que obviamente pues ya embarazada no podía tomar alcohol. La primera reacción de él fue, no quiero tenerlo, ¿no? Su primera reacción fue, no lo vamos a tener. Y mi primera respuesta fue, ¿por qué no? O sea, sí lo voy a tener, ¿no? Vaya. Esa Sin fue tu pensar primera decisión siquiera, crucial, ¿eh? sí, ¿eh? O sea, sin pensar siquiera en qué iba a pasar. Yo nunca en la vida pensé qué voy a hacer con un niño. O sea, una niña con un niño. Nunca lo pensé, Exacto, jamás. exacto. Entonces, pues yo dije, no, sí lo vamos a tener. Y entonces ahí empezó la discusión. Yo creo que si yo hubiera dicho, no, pues está bien, no lo vamos a tener, hasta la fecha quizás seguiríamos juntos, ¿no? Teníamos una muy buena relación al principio, pero cuando le dije, no, o sea, no estoy de acuerdo, es mi cuerpo, fíjate, desde entonces, dije, es mi cuerpo, sí lo voy a tener. Y como que al principio vi sus reacciones así como medio negativas, con unas acciones como a levantarme más la voz, a jalarme del brazo. Y entonces cuando me decía, oye, pero está pasando el tiempo, y él tenía mucho la presión de, están pasando las semanas y no has tomado nada. Entonces le dijo a un amigo Oh, que teníamos un común, oye, llévala por favor a comprar las pastillas o lo que tengan que comprar, tú sabes en dónde, no sé qué. Y entonces el amigo me dice, sí, 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 yo te llevo. Y cuando nos fuimos me dijo, ¿realmente lo quieres tomar? Y le dije, no, o sea, no me quiero tomar nada, güey. Y me dijo, ok, vamos a hacer como que vamos a ir, pero no vamos a ir a ningún lado, nos vamos a mi casa. Y yo, ok, va. Y entonces, obviamente, en la tarde él así de, ¿ya te lo tomaste? Y yo, sí, sí, ya. Y en la noche así de, ¿cómo te sientes? Y yo, ay, no tengo un chorro de dolor. O sea, yo fingía que me lo había tomado y que tenía un chorro de dolor como para tenerlo tranquilo, insisto, sin pensar en que era algo que no podía ocultar. Ya sabes, nunca claro, pensé en las claro. consecuencias. Y entonces, pues obviamente pasaron los días y mi panza empezó a crecer y el otro como que reaccionó muy mal y fue cuando empezó a ser ya violento físicamente, ¿no? Así de, incluso llegó a golpearme la panza como con intención de que yo tuviera un De que tú aborto abortaras. espontáneo, ¿no? Y entonces ya fue cuando la situación se volvió mucho más crítica. Obviamente mi mamá estaba así como, pues ni modo, es lo que te tocó, tú elegiste, eso querías. Y mi abuela otro poco, que era súper machista, entonces pues para dónde corría, no tenía dónde hacerme, ya sabes, o sea, era como, pues sí, ni modo, esto voy a aguantar.
Y obviamente aguanté durante el embarazo, pasaron muchas cosas, nos fuimos a vivir a casa de mis abuelos, él se empezó a trabajar en plataforma, el papá lo metió a una compañía, porque pues ya tenía la responsabilidad, y yo creo que esa transición a él le dolió muchísimo. O sea, fue como, siento que muchas veces me culpó porque alteré de alguna manera con mi decisión de tener a mi hijo sus planes de vida. Y Sí, como si entonces, lo hubieras hecho tú solita. exactamente, como Ahora, si yo hubiera dicho, hoy me embarazo, gracias, porque no tengo sí, otra cosa que hacer. como tú dices, fue una decisión fuerte, de alguna manera ni siquiera conocías a ese bebé y ya estabas protegiendo lo que era tuyo, que ese es un instinto que desde muy chiquitita mostraste, ¿no? Sí. Esa fue tu primera decisión crucial tuya. ¿Cuál fue la siguiente? Cuando tuve a mi hijo, fíjate que a pesar de haber vivido un embarazo muy violento, con mucha inestabilidad emocional, por supuesto, Sí, por supuesto. fue un embarazo que no disfruté, soy honesta. Eh, no tuve momentos que yo diga, que recuerde así bonitos. No tengo fotos embarazada, ¿no? Entonces, la siguiente decisión fue cuando él se fue a trabajar a plataforma y vivíamos en casa de mis abuelos. Entonces, como estaba mi abuelo y mi tío, ya lo pensaba dos veces para ponerme una mano encima. Entonces ya solo eran miradas, jaloneos, discusiones en la noche cuando nos íbamos a dormir, etc. Entonces, cuando él se va a plataforma, pues según nosotros todavía faltaba tiempo para que mi hijo naciera y pues resulta que no, ¿no? Que el niño se adelanta, ¿por qué no? Y entonces, pues yo me voy al hospital, todavía me fui manejando, ¿por qué no? Llego al hospital, me internan, yo no tenía ningún dolor, o sea, a mí el doctor me decía, ¿cómo te sientes? Y yo, bien, pero pues tenía preeclampsia, ¿no? Entonces era cirugía sí o sí. Y su mamá le avisó y le dijo que me viniera a ver, o sea, que fuera de Ciudad del Carmen a Tabasco para conocer al niño y ver si realmente era de él, ¿no? Porque también la duda siempre estuvo, ¿no? Que si era su hijo. ¿No? Entonces, la siguiente decisión crucial fue el día que tuve a mi hijo, él llegó en la noche, lo vio 5 minutos y se fue de la clínica y lo único que me dijo fue, bajando de plataforma, voy por mis cosas, no quiero nada contigo. Y entonces mi mundo, obviamente yo en una dependencia emocional ya muy fuerte con él, en el sentimiento de quedarme sola, pues también fue muy fuerte para mí. Yo le dije, no, o sea, todos los 15 días, lejos de disfrutar los primeros 15 días de mi hijo, que por supuesto sí hubieron momentos muy bonitos, me la pasaba pensando, ¿y cómo le voy a hacer para convencerlo de que no me deje? Y entonces yo decía, no, es que no me puede dejar, o sea, no, y me aferré mucho a esa decisión y eso trajo muchas consecuencias negativas, muchas. ¿Cuánto tiempo te aferraste a esto? 1 año, 8 meses de ¿Cuándo vivir decides juntos, o soltar? sea, cuando decidí soltar ya el vivir juntos, porque pues ya cada quien andaba por su lado en realidad. Yo al principio, el primer año, él bajaba de plataforma y sí estaba yo totalmente a su disposición, o sea, a lo que él dijera que teníamos que hacer y no hacer y a quién ver y a quién no ver, ¿no? Ya vivíamos en otro lado solos, entonces estaba yo ya aislada de mi mamá, de mi abuela Y sin y darte cuenta pues viviendo lo mismo que vivió tu mamá. totalmente, repitiendo el ¿Cuándo, patrón, totalmente. cuándo tú te das cuenta de esto o cómo, o qué fue lo que hace que sueltes ya esta Yo no me dependencia, di que des otro cuenta de paso? esto. Yo no me di ¿Cómo cuenta de fue? esto, sí. Hay una persona a la que le estoy totalmente agradecida, que fue mi Pepe Grillo, que es primo de él, primo lejano, y él es más chico que yo. Entonces, como que él tenía, a pesar de ser más chico, eh, pues su papá también trabaja en plataforma y él es el mayor de 3 hermanos, entonces como que tenía una perspectiva muy similar de lo que iba a pasar en mi casa, a lo que estaba pasando en la suya, ¿no? Y él me decía, Ari, no, es que, o sea, no es posible que cada vez que venga te esté golpeando y no es posible que te amenace y no sé qué, y tú puedes. Y entonces como que él empezó a impulsar esa parte de créetela, tú puedes, créetela. Tal vez Y volvió a recordar algo que tú ya tenías. sí, algo que yo ya tenía súper abandonado y olvidado, ¿no? Que estaba súper enterrado y La empecé poquito resiliencia. a poquito, sí,
Sí, empecé poquito a poquito como a pensarlo y a decir, ok, pero entonces si se va, ¿cuáles son mis opciones? Y empecé como que ya a vislumbrar que podía hacer algo diferente. A enfocarte en soluciones. Sí, ya no nada más en cómo me sentía de mal, ¿no? Sino enfocarme en las soluciones. Y pues yo creo que cuando mi hijo tenía 1 año, 8 meses, ya él y yo estábamos prácticamente separados, pero cuando él estaba en tierra, pues si me buscaba, yo accedía. O sea, era como que él se quedaba en su casa, yo en la mía, pero si él tenía ganas de verme, me hablaba y yo iba, o iba por mí, ¿no? Y entonces, pues prácticamente era un círculo vicioso bastante tóxico, porque no había yo salido por completo de ello, ¿no? Entonces él se entera que yo estaba saliendo o conociendo a alguien más y eso fue la gota que derramó el vaso, ¿no? El sentir que perdió el control sobre mí de manera íntima le dio durísimo, durísimo. O sea, le salió el demonio, totalmente. Entonces, Entonces, ¿qué haces tú para alejarte? pues es que no me alejé, en realidad no me alejé porque todavía, o sea, me alejé de la otra persona y me quedé con él porque mi miedo era mucho, ¿no? Mi miedo era mucho Claro, claro. y me sentía incapaz de poder salir sola. Entonces dije, no, pues perdón, o sea, no me acosté con él, pero sí hablábamos y entonces sí platicaba yo mucho con él y entonces como que dijo, bueno, no te acostaste con él, pues está bien, te la paso, ¿no? Pero pues hubo una ocasión que ya la agresión fue muy fuerte, o sea, ya se bajó de la camioneta con un bate a pegarme, entonces yo dije, si me levanto de esta, y te lo juro que me acuerdo perfecto, o sea, dije, si me levanto de esta no lo voy a volver a permitir en mi vida, ya yo muy molesta conmigo misma, así como, güey, amiga, date cuenta, o sea, reacciona, ¿qué está pasando contigo que estás permitiendo todo esto? A tu papá no le gustaría estar así, o sea, si tu papá viviera ya te hubiera agarrado a cachetadas a ti por pendeja y por permitirlo, ¿no? Entonces como que yo solita empecé a terapiarme o a decirme estas cosas dentro de mi cabeza, y sí, a la siguiente, esa vez que fue el Cambiaste tema con tu el niño. diálogo a tu favor. Sí, totalmente, totalmente. O sea, en vez de decirme, ni modo, tienes que aguantar, dije, no, o sea, tú puedes, esto no está bien. Lo que nunca pensé en ese momento fue que mi hijo estaba en casa de su mamá. Y ese fue el día que me lo quitaron. ¿Cómo El día fue esa que, parte? ¿Cómo viviste ese proceso? el día que me envalentoné y que dije hasta aquí, no pensé en que mi hijo estuviera conmigo. O sea, no pensé en mi hijo, pensé en mí. Ya sabes, entonces yo llego al día siguiente, después de este escándalo, a su casa a buscar al niño y el niño, me acuerdo perfecto, estaba caminando en el patio y viene hacia el portón y la mamá lo mete. El portón, me acuerdo, era eléctrico. Le dije, ábrame el portón, porfa, voy a sacar las cosas de Jorge. Y entonces salió él, ya muy molesto, como crudo todavía, porque todo esto era en unos grados de alcohol de él bastante elevados, ¿no? Y pues me dijo, no te lo vas a llevar y hazle como quieras. Y yo, obviamente, yo decía, güey, ¿cómo que no me lo voy a llevar? O sea, es mi hijo, o sea, dámelo, ¿por qué no me lo voy a llevar, no? Y empezamos a discutir y me decía, ¿quieres a tu hijo? Quédate aquí conmigo. Y entonces yo estaba entre la espada y la pared y decía, no, o sea, ¿cómo? ¿Estás viendo cómo me dejaste? Yo tenía marcado el cuello, traía marcada la cara, o sea, ¿estás viendo cómo me dejaste? No, o sea, no confío en ti. Y empezaba el círculo de violencia de, perdón, estaba muy ebrio, me molestó mucho pensar que había estado con Sí, la alguien más, y justificación. sí, esto no va a volver a pasar, ya sabes, la promesa. Y entonces yo dije, no. Y cuando iba a abrir el portón, yo me subí al coche y me fui. Entonces fui a buscar a mi tío y le dije, oye, acompáñame porque pues no me quieren dar a mi hijo, ¿no? Nunca pensé en la policía, nunca. Entonces voy por mi tío, regresamos y se arma el desmadre otra vez. Pues, no te lo voy a dar, no te lo voy a dar. Y ya yo le dije a mi tío, ¿sabes qué? Déjalo, porque está el niño adentro, no quiero que abran, ustedes dos se agarren, me agarre a mí y está mi hijo adentro. O sea, no, yo siempre pensando como en que él no vea esto, ¿no? Y pues tenía que 1 año, 8 meses, Jorge, en realidad espero que no se acuerde de nada de esto. Y pues ya, me fui a mi casa. De ahí me fui a levantar una denuncia por lesiones, por cómo estaba yo golpeado. Llevé testigos, todo, un show. Y entonces después
Yo dije, me voy a calmar, voy a esperar que él se calme, a ver si reacciona, si su mamá es un poquito consciente y también pues le dice, oye, es la mamá del niño, ¿no? Como que, ¿por qué me lo vienes a dejar a mí? Yo con la esperanza de que la señora dijera, no es mi responsabilidad. Y no pasó, no pasó, no. O sea, de ahí hacia adelante lo que sucedió fue que la dinámica fue, ¿quieres ver a tu hijo? Tienes que estar conmigo. ¿No? Y entonces Prácticamente tu agarró libertad estaba condicionada a a tener mi, o no a tu hijo. así es, totalmente. Y así viví 5 años. 5 años. De este tiempo, ¿cuándo tú comienzas a darle forma a todo ese dolor para de alguna manera transmutarlo en ayuda, en apoyo, en canales de ayuda a otras mujeres? Cuando tú comienzas a decir, o sea, es que esto que me pasó no puede quedarse así. O sea, 5 años después. ¿por qué? 5 años ¿Mm? después, o sea, ya que me vine a vivir a Mérida. ¿Qué te hace tomar la fuerza para decir, voy a empezar esto? ¿En qué momento? Que ¿Qué cuando me ocurrió? vine, Uh-huh. cuando me vine a vivir acá, eh, fue como un refresh. O sea, para mí el tomar la decisión de venirme a vivir para acá, pero yo creo que antes de esa decisión, la más difícil para mí fue que yo seguía luchando por Jorge y por querer verlo y hacía mil cosas y soportaba sus insultos, sus humillaciones. O sea, llegó al grado de decirme una vez, ¿quieres ver a tu hijo? Le dije, sí, estaba con unos amigos en la camioneta y me dijo, párate enfrente, te voy a atropellar. Cuando salgas del hospital, entonces lo podrás ver. Y entonces, después de eso, tuve a mi hijo Luis. Y cuando tuve a mi hijo Luis, que supo que yo estaba embarazada, se alejó totalmente de mí. O sea, como que, no sé si le dolió, si le dio coraje, no lo sé, pero se alejó totalmente de mí. Y después de que nació Luis, yo seguía insistiendo en recuperar a mi hijo. O sea, estaba muy aferrada a quererlo recuperar y no me di cuenta que me estaba destruyendo yo y que estaba siendo egoísta con Luis. Entonces, cuando se presenta la oportunidad de venirme a vivir a Mérida, pasó un evento muy, muy fuerte con él y al día siguiente yo agarré y le hablé a mi primo que vive acá y le dije, oye, todavía me puedo ir a tu casa, porque ya me había insistido mucho. Y me dijo, sí, gorda, vente. Y el decir, me voy, implicaba dejar a mi hijo Luis en Tabasco. O sea, era venirme solo con mi mamá, porque pues venía yo a casa ajena, sin trabajo, sin dinero, sin nada, ¿no? Yo creo que el haber tomado esa decisión fue renunciar a la lucha por mi hijo, o sea, por verlo, por convivir con él y ponerle un alto a la manipulación que el papá tenía conmigo usando a mi hijo como moneda de cambio. Así Y es. entonces yo creo que lo que me ayudó a mí muchísimo fue haber puesto tierra de por medio. O sea, decir, me Así voy a es. Mérida, Te saliste estoy del a 8 círculo, horas. porque al Totalmente. final estar en esa ciudad era seguir en un círculo Sí, vicioso. sí, totalmente, totalmente. Y entonces llegar acá, obviamente tuve las primeras 3 semanas de depresión y de tristeza porque el miedo de que me volvieran a quitar a mi otro hijo porque se quedó con la abuela era latente. Y entonces yo como que no, creo que no hubiera soportado una cosa así otra vez. Entonces, estando ya acá, entro a trabajar en una constructora, me llevo súper bien con el dueño, con el que era mi jefe, su esposa es psicóloga y empieza a trabajar conmigo. Ella empieza a trabajar conmigo y de repente conozco a Armando, que es mi actual pareja, y Armando estaba terminando la maestría y empieza a compartirme libros de PNL y así. Y entonces yo me empiezo como que a interesar mucho más. Y obviamente yo en ese tiempo acá vivía sola, no tenía más que mi trabajo de 8 a 6 y de 6 en adelante me iba al gimnasio y así, con ganas de irme fugando de estar triste, ya sabes. Sí, así es. Empiezo un diplomado de PNL y mi vida cambió totalmente. O sea, el empezar a trabajar en mis heridas fue lo que dio la Aprendiste, pauta. yo repito mucho esto, pero aprendiste a hablarte correctamente, Mucho, mucho. asertivamente. Sí, 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 sí.
Aprendí a ser compasiva conmigo misma, porque la culpa que yo traía cargando era mucha. O sea, mucha, mucha al grado de decir, pendeja, hubieras aguantado los golpes, pero estarías con tu hijo, ¿no? Y entonces hoy lo digo y digo, La pregunta no, es, la no, pregunta es, ¿estarías con tu hijo? no, ya me hubiera matado. ¿Habrías vivido? No, Efectivamente. no. Dicen que primero tienes que estar bien tú, ¿verdad? Para poder ayudar a los tuyos, a los Así más es. cercanos. Y a veces tienes que tomar decisiones muy difíciles, como sacrificar ese tiempo o ese espacio para Fíjate que poder. el doctor, el ginecólogo, cuando iban a hacer Luis, me dijo, el niño está bien, tú tienes preeclampsia. Y si no hay mamá, no hay niño. Y se me quedó muy grabado. Y entonces Exactamente. lo moví al lado de Jorge y dije, por supuesto, si no, también me ayudó a pensar mucho que yo decía, es que yo no puedo seguir aquí, porque si este hombre me mata, mi hijo le va a reclamar toda la vida el cómo me trataba y por qué yo lo permití. Entonces yo no puedo permitirme darle a mi hijo una carga emocional de ese tipo para toda su vida. Prefiero sufrirlo yo con la distancia a que lo sufra él toda la vida. Y yo creo que eso fue lo que Sí, pero inconscientemente en ese momento, ¿no? realmente es protegerte tú, lo proteges indirectamente a él también, ¿no? Sí, sí. Porque definitivamente todo esto era porque viva te querías. ¿Cómo empieza todo esto? Así es. Viva Te Quiero empezó porque después de yo tomar el diplomado y obviamente ya vivía con Armando, Armando me abrió un mundo diferente en el que me demostró o me demuestra día a día que sí podemos tener una relación, que sí existen las relaciones de pareja saludables, basadas en el respeto, en la confianza, en la comunicación, que no todo es grito, que no todo es pleito, porque esa era mi manera de relacionarme. Yo vivía con los guantes puestos esperando a ver a qué hora me iban a golpear. Entonces bajé los guantes y aprendí a relacionarme de manera diferente. Y después, obviamente, Armando siempre ha sido muy respetuoso en mi proceso con mi hijo Jorge. Y no sé si te acuerdas, pero hubo unas audiciones para TEDx UPP. Sí, claro, por supuesto. Y entonces ya era yo muy cercana con Gaby Burgos. Entonces un día fui a comprarme un traje de baño con Gaby y me dijo, oye Ari, ¿por qué no audicionas para TEDx? Y yo, ¿qué es eso? O sea, no tenía idea de qué me estaba hablando, ¿no? Empecé a investigar y dije, ok, ¿y de qué voy a hablar? Y me dijo, pues de tu hijo. No. O sea, yo digo dos palabras de mi hijo y me quiebro llorando. Era muy difícil para mí poder hablar de mi hijo sin quebrarme. Por eso, al principio, cuando yo llegué a vivir aquí, me decían, ¿cuántos hijos tienes? Y yo, uno, porque mencionar al otro y él vive en Tabasco con su abuela. ¿Por qué? O sea, era No, exacto. o sea, no puedo, ¿no? O no podía. Y entonces empecé a trabajarlo en terapia a la par con Armando y con la persona con la que nos da PNL y así. Y empecé a hacer el ejercicio de hablar de mi hijo y pues obviamente poco a poco fui evolucionando en quebrarme menos y audicioné para TEDx. Pasé a la segunda fase y en la segunda fase me poncharon porque estaba, o sea, se me quebró la voz, ni siquiera me puse a llorar, se me quebró la voz. Y entonces salí muy frustrada de ahí porque yo había puesto todas mis esperanzas en que la plataforma de TEDx fuera mi micrófono para que mi hijo sepa que estoy aquí buscando. Y me dolió mucho perder la oportunidad. Y Gaby me dijo, ¿y para qué quieres TEDx si tienes redes sociales? ¿Tienes en tus redes sociales gente de allá? Sí, la mayoría. Pues casi no conocía gente aquí. Me dijo, pues ahí está tu TEDx. Y yo, pero o sea, yo decía, es que me voy a exponer, me van a criticar, o sea, la gente es muy Todo cruel. lo Y que luego, temías, así es. sí, totalmente. Y entonces un día empecé, agarré el teléfono, dije dos, tres cosas, y así poquito a poquito, ¿no? O sea, dos historias cada semana, muy leve, hasta que fui trabajándolo más y me empecé a sentir como más segura, más suelta. Ya puedo, pues obviamente hoy por hoy hablar del tema sin quebrarme y empecé a compartirlo. Y empecé a compartir fragmentos muy chiquitos, ¿no? Porque esto que te cuento tiene 1000 cortes más. Entonces empecé a compartir fragmentos chiquitos, siempre
con la intención de que el mensaje sea, mi amor, aquí estoy para ti. O sea, nunca peleando con el papá, nunca reclamándole ni a él ni a la abuela, jamás, jamás. O sea, yo hoy puedo decir que estoy agradecida por lo que he vivido, porque si no, no sería la mujer que hoy soy y no haría lo que hago con tanto amor y con tanta pasión. Pero empecé a compartirlo y la gente empezó a preguntar, oye, pero ¿cómo lo hiciste? Oye, pero fíjate que yo tengo una amiga que está en una situación así, 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 y empezaban como a cuestionarme cuál fue la fórmula mágica para mí. O sea, es que no hay fórmula mágica. Esto es un trabajo diario, constante, y es un trabajo en ti. Y entonces, sin darme cuenta, yo ya estaba dando la fórmula. Y la gente empezó a Exacto. decirme, pero ¿con qué terapeuta fuiste? Y yo, pues vive conmigo. O sea, volteaba hacia mi Pues lado y decía, déjame te... yo está aquí conmigo, pero no te lo voy a dar. Y Oye, entonces Armando me decía, pues si quieres, agéndale una cita, ¿no? ok, así Ok. empezó. Y así empezamos a atender gente que pedía, o sea, que preguntaba, y yo le decía, pues es que fui con este terapeuta y luego estuve tomando un curso de esto, e incluso estuve mandando gente con la persona con la que yo tomé el PNL y no sé qué. Y entonces al ratito era una al mes, al ratito empezaron a ser dos, al ratito tres, y es que una amiga me dijo que usted nos puede ayudar. Me agarró con las manos abajo, o sea, realmente no era mi proyecto o no tenía yo en mente este proyecto para mí, ¿no? Yo era súper feliz godineando y ahí me quería quedar, según yo, en la vida corporativa de por vida. Y de repente Armando tuvo una situación con una chica que un amigo le habló y le dijo, oye, fíjate que estoy en la escuela de un fulana de tal porque vino el marido y se quiso llevar a los niños, ¿no? Y Armando ni lo dudó, se fue, la apoyó y yo llegaba hasta las 6 de la tarde de la oficina. Entonces llego y la señora estaba en mi casa. Y entonces obviamente me siento, platico con ella, cómo está, cómo está. Una señora que no tenía familia aquí, que venía llegando de Monterrey. El tipo se vino huyendo y el tipo no sabe ni cómo investigó dónde estaban los niños en la escuela, etcétera. Entonces me decía, es que yo no tengo dónde irme y no me quiero ir a mi casa porque si investigó la escuela vas a ver dónde vivo. Exacto. Y entonces, ¿a dónde la llevaba? ¿No? Fue así como, ok, pues quédate. Y se quedaron a dormir, o sea, se quedaron ella y los dos peques en la casa. Y fue cuando me cayó el 20 y dije, a ver, espérate, esto no lo podemos seguir haciendo, porque fue a la escuela, al ratito viene aquí y Así me es, te arriesgo pones en yo riesgo. y arriesgo a mi hijo y arriesgo a todos, ¿no? Entonces como que ahí fue de un momento, ¿qué estoy haciendo? Entonces empecé a platicar con una asesora y me dijo, pues es que el proyecto encaja perfecto en una asociación civil. Y yo, ¿y cómo se come eso? O sea, no tenía idea, ¿no? Y pues así, empecé el trámite y me dijo, necesitas 3 personas para poder hacer el acta Así es el constitutiva. acta. Y yo, ok, 3 personas, pues ¿quién? Gaby. Pues Gaby, Gaby y otra amiga, ¿no? Y así fue como empezó. Realmente ha sido un proyecto que se ha dado sobre la marcha, ha sido un proyecto que pues solito va evolucionando en realidad. Solito va evolucionando. Entonces, ahorita vamos a hablar, ahora sí, como la directora, la presidenta de la Asociación Civil Viva Te Quiero, que nace como resultado de toda esa vivencia que has tenido y con el único propósito justamente de ayudar a muchas más mujeres a que salgan de De estas este, situaciones. Cuéntanos entonces, ¿cuál es el propósito de Viva Te Quiero y qué está ocurriendo actualmente con Viva Te Quiero? el propósito de Viva Te Quiero es ser esa mano de amiga, esa mano de apoyo para todas aquellas mujeres que están transitando por una vida de violencia y que que tomen la decisión genuina de salir de ello. Es la mano amiga que a mí me faltó en su momento, la mano que me dijera, tú puedes, no importan las adversidades, la vas a romper, tú lo vas a lograr. El decir, aquí yo te voy a dar apoyo emocional, o sea, te voy a dar herramientas para que tú tengas emocionalmente y te vayas sintiendo mejor. Te voy a dar asesoría legal para que conozcas tus derechos, primero que nada. Totalmente, Ajá. totalmente. Y entonces ese es como el propósito de Viva Te Quiero, ser esa mano amiga que acompaña a mujeres hacia una vida libre de violencia.
¿Y cómo estamos funcionando? Pues actualmente no tenemos un espacio específico para Viva Te Quiero. Trabajamos aquí en la oficina de mi casa, tu casa, Gracias. y atendemos, pues ya como la operación lo ha demandado, ya tengo 3 psicólogas trabajando conmigo y antes de la contingencia teníamos un día específico para dar terapias, o sea, martes de terapias, ya sabíamos que ese día las 3 psicólogas, bueno, las 2 psicólogas de Armando estaban aquí atendiendo a las chicas y viernes de asesoría legal, o sea, obviamente lo único que nosotros les pedimos son sus datos, copia de su IFE, etcétera, nada que sea demasiado protocolario y que digas, es que voy a ir a pedir ayuda, pero no sé qué tantos papeles tengo que llevar, no, 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 solo con tu IFE, o sea, no, aquí no hay pretextos, quieres la ayuda, ven y tómala, ¿no? Hay una Por ahorita persona la contención es legal y emocional. y ¿Qué pasa con emocional. aquellas mujeres como la que llegó la primera vez, que tú resguardaste en casa, sabiendo ahora, bueno, no sabías en ese momento todos los riesgos que implica tener a una persona que está saliendo de violencia en casa? Totalmente. ¿Cómo contienes o cómo apoyas a estas mujeres que no tienen a dónde ir? ¿Qué pasa ahorita en este proceso? Pues mira, ya como asociación me abrió muchas puertas para poderme vincular con otras instituciones y otras organizaciones. Aquí en Mérida solamente hay 2 refugios que están operando, que es el de APIS, otra organización civil, y el del Instituto de la Mujer. Como asociación civil ya estamos dentro del Consejo Colaborativo de la Mujer del municipio. Entonces tengo la facilidad de poderme vincular con cualquiera de las 2 para poderles transmitir el caso de alguna persona que lo necesite. Entonces, Ok, si me piden entonces, refugio, lo que hago es dirigirlas. hola. Me encanta. Ahora, ¿cómo podemos encontrarte en redes? ¿Cómo podemos ayudar a la asociación civil para que siga creciendo y también ya puedas ser esa contención, ese nido que necesitan muchas mujeres para volver otra vez a resurgir? Pues yo creo que la principal manera de ayudar, una es como voluntarios, nunca nos sobran las manos, nunca nos sobran las manos, siempre hay algo que hacer. El programa de voluntarios lo abrimos 3 veces al año porque obviamente les damos un entrenamiento, porque tú sabes que trabajar y estar de frente a mujeres que están vulnerables, pues no está tan sencillo. Uno no deja de ser humano y se Para nada. carga de cosas. Hay que saber Claro. qué decir y qué no decir. Entonces, hay un entrenamiento para voluntarios y como tú sabes, estamos en proceso de recaudación de fondos para poder habilitar una casa que nos donaron en el centro Así es. y poder poner ahí nuestras oficinas y 6 habitaciones que van a funcionar como refugio de transición. ¿Qué significa esto? Que va a ser por un tiempo corto, en lo que yo puedo vincularlas a otro lado si necesitan quedarse un tiempo más largo. ¿Por qué un tiempo corto? Porque está dentro de las oficinas, entonces no es lo ideal que se queden ahí un lapso de 3 meses porque sigue habiendo gente. Entonces, el Okay. refugio como tal, espero que lo logremos en 1 o 2 años, tiene que ser un lugar con mucha seguridad, con una dirección confidencial, o sea, son Así es. muchos protocolos de seguridad que Sí, seguir. así es. Entonces, en orden de poderlas apoyar 1 o 2 noches hasta una semana, si es posible, dijimos, bueno, vamos a hacer un refugio transitorio para que ahí puedan estar en lo que vemos si hay algún familiar que las pueda resguardar o solicitarle a la autoridad que nos apoye con la custodia, que tenga policía cuidándola y la tengamos en otro lado. O sea, ver qué gestionamos en ese tiempo que esté ahí. 1 semana, máximo 2. Excelente. Oh, Y me encanta entonces, la pues idea. estamos en eso. Ari, ¿cómo te encuentran en las redes para más información? Estamos como Viva Te Quiero en Facebook y en Instagram. En las 2 estamos como Viva Te Quiero y siempre, generalmente, la que contesta los mensajes es Greta, que es la psicóloga, o yo. Entonces, la atención prácticamente es directa. Excelente. Para poder finalizar esta entrevista, me gustaría que les dejes un mensaje, un consejo que te ha ayudado. Bueno, hemos platicado de lo que te ha ayudado, pero ¿qué les dirías a todas estas mujeres que actualmente se encuentran en estas situaciones? Eh, ¿Cuáles serían a lo mejor los 3 tips o que pueden ayudarles? No solamente a salir, a pedir ayuda, que eso es lo primero. Yo creo que los 3 aprendizajes más grandes
que esto me ha dejado a mí en este transitar. Una, no estás sola, o sea, no eres la única. No eres la única viviendo esto. Yo pensé eso por muchos años y me sentía avergonzada. Entonces, no tengas pena. Desgraciadamente son muchos los que están transitando por un camino de violencia y todas desde su lugar lo están sufriendo de alguna manera. Entonces, levanta la mano, pide ayuda sin pena y sin vergüenza. Se vale ser vulnerable, ¿por qué no? Y eso no es sinónimo de debilidad, sino de valentía. Levantar la mano y pedir ayuda, eres muy valiente al hacerlo. Entonces, eso, no te sientas sola, pide ayuda y cree en ti. Cree en ti y yo creo que, pues, si pudiera agregar uno extra es, quítate de la cabeza que por tus hijos te tienes que sacrificar, porque no es así. Tus hijos te necesitan bien, si no hay mamá no hay niños. Totalmente. Con esto cerramos la entrevista. Muchísimas gracias por tu tiempo, Ara. Gracias de verdad, no solamente por estos valiosos consejos, sino sobre todo gracias por tomar las decisiones que tomaste en toda tu vida para llegar a lo que hoy es vida. Te quiero. Gracias. Muchas gracias, Ari. Gracias por la entrevista y gracias a todos por estar aquí. Saludos. Besotes.